Vamos a realizar la actividad 9 de LabVIEW. Para eso abrimos el programa. Cuando nos muestre la ventana, esta de aquí, vamos a darle a crear proyecto. Aquí en esta ventana vamos a tener seleccionada la primera opción y le damos Finish. En esta ventana que nos salió, en My Computer, Nuevo y al 6 romano, nos van a salir estas dos pantallas. Para dividirlas podemos arrastrar una de las ventanas hasta que nos muestre esta parte para que esté a la mitad y luego seleccionamos la otra, o podemos darle a la tecla Control más T para que se dividan. En esta parte de aquí vamos a realizar la parte visual. Para esta actividad lo que tenemos que hacer es pegar una imagen en el área de trabajo. La imagen la podemos pegar de dos formas. Nos podemos ir a la imagen que vamos a trabajar, que es esta, y la descargamos, o a esta de aquí le damos copiar la imagen, y luego nos vamos a esta ventana y aquí le damos control V y ya tenemos la imagen pegada, y ya nada más sería ajustar el tamaño. Si no le damos control C, control V y la descargamos, tenemos que buscar dónde tenemos la imagen, y ya que tenemos la carpeta donde se encuentra la imagen, le vamos a dar clic y sin soltarla hasta que tengamos el mouse en esta pantalla. Ya que estamos en esta pantalla, lo soltamos y ya pegamos la imagen. Vamos a acomodarla para poderla ver en la pantalla. Ya la tenemos en la pantalla. Voy a agregar también la imagen de las fórmulas, nada más para tenerla a la mano y que la puedan ver al mismo tiempo. Entonces ya tenemos la imagen aquí abajo de las fórmulas, y esta es en la que vamos a estar trabajando. Esta solo la puse para que podamos ver las fórmulas más sencillo y más rápido. Lo que vamos a hacer es poner primero los indicadores que van a ir arriba de esta imagen. Una vez que ya pegamos la imagen, nosotros en Numeric ya podemos seleccionar Numeric Control y Numeric Indicador y ponerlos arriba de la imagen. Vamos a poner 3 de los que son Numeric para las resistencias. Lo podemos poner encima de la resistencia porque le vamos a asignar el nombre. Le vamos a dar doble clic y le vamos a poner R2, R1. Y vamos a agregar la otra para R3, también aquí. Y agregamos el del voltaje. Ahora vamos a agregar 3 indicadores, uno para la corriente 1, uno para la corriente 2 y uno para la corriente 3. Y vamos también a calcular la corriente total y la resistencia total, entonces vamos a agregar otros dos. Le vamos a asignar los nombres, y 1, 2 y 3. Esta va a ser I total y esta va a ser resistencia total. Aquí nos falta resistencia 3 y el voltaje. Ahí ya tenemos todo lo que vamos a trabajar en esta parte. Ya todo lo que seguiría sería hacer el acomodo aquí. Para eso vamos a ver las fórmulas. Las corrientes son las más sencillas porque solo tenemos que poner el voltaje sobre la resistencia 1, 2 o 3 según la corriente que vayamos a sacar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los voltajes y resistencias vamos a ponerlos de este lado para que no estén todo revuelto. Resistencia 2 y resistencia 3. Y las corrientes, como van a ser la salida, las vamos a poner por acá. Y la resistencia total y la corriente total vamos a tratar de ponerlas más en la orilla. Ajustar un poquito la pantalla para tener más espacio. Aquí ya los tenemos acomodados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero cada una de las resistencias, cada una de las corrientes, perdón. Para eso vamos a Numeric y vamos a buscar
el triangulito este que es el de dividir para poder realizar la operación del voltaje sobre la resistencia 1. Vamos a necesitar 3, uno para cada corriente. Listo. ¿Qué vamos a hacer? La parte de la primera patita, cuando nosotros acercamos el mouse al componente y se ponen los 3 puntitos naranjas, el primero es la parte de arriba de la división, entonces va el voltaje. En las 3 divisiones, la primera patita va a ser la del voltaje. Ya que tenemos las 3 patitas, la segunda es la parte de la resistencia, dependiendo de cuál corriente vamos a obtener. Este de aquí lo vamos a conectar con la resistencia 1 y entonces la salida va a ser la corriente 1. Este lo vamos a conectar con la resistencia 2 y la salida va a ser la corriente 2. Y este lo vamos a conectar con la resistencia 3 y va a ser la salida 3. Ahí ya tenemos, nosotros ejecutábamos el programa y no tuviéramos la corriente total y la parte de la resistencia total, el resultado aquí, cambiando los números, ya nos daría un valor. Pero nosotros vamos a ejecutar el programa hasta que esté finalizado todo. Para calcular la corriente total en un circuito como este, que es en paralelo, tenemos que sumar las 3 corrientes y eso nos va a dar la corriente total. ¿Y cómo las vamos a sumar? Bueno, voy a mover esto un poquito más para poder tener más espacio, porque tenemos que agregar aquí triángulos para la operación de más y ya no hay espacio. Ahí. Tenemos que poner la suma. Pues se dan cuenta, el triángulo de suma solo te permite hacer 2 sumas, sumar 2 cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar la corriente 1 y la corriente 2. Y la salida, en lugar de mandarla directo a la corriente total, vamos a pasarla por otro triángulo de suma, donde esta patita va a ser la suma de la 1 y la 2, y la otra patita va a ser la corriente 3. Y ahí ya tenemos la suma de las 3 corrientes. Y este más ya iría a la salida de la corriente total. Aquí ya tenemos la suma de las corrientes totales, ya tenemos la corriente total y ya tenemos las corrientes individuales. Ahora, ¿qué sigue? La parte de la resistencia total. Aquí la estoy dando un poquito más en la imagen. Tenemos que la resistencia total es igual a la división de 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar cada una de estas resistencias, vamos a tomar la parte de abajo y las vamos a meter a 1 de división. Pero la resistencia está abajo, entonces tenemos que poner la segunda patita del triángulo conectada con la resistencia. Nosotros acercamos el mouse, se pone el carrete. Aquí cuando vemos el carrete en la punta de arriba, la primera puntita, la primera patita del triángulo, vamos a dar clic y vamos a ver todo esto. Vamos a darle crear constante. Y aquí ya nos la conecta directo y nada más le vamos a poner el valor. Como tenemos que es 1 sobre R1, le ponemos un 1 y ya tenemos 1 sobre R1. Y ahora sigue 1 sobre R2, 1 sobre R3 y luego eso lo vamos a dividir. Aquí vamos a checar algo. Si yo pongo uno de más y no se nos equivocamos, pero ya hicimos toda la conexión. Así. Si no nos dimos cuenta de que nos equivocamos hasta el final, no tenemos que borrarlo. Nosotros podemos darle clic al componente del triángulo en el que nos equivocamos de operación. Y aquí tenemos que buscar la parte donde nos dice reemplazar, numeric palette, y seleccionamos el que queremos utilizar. En este caso era una división. Sin tener que borrar todo lo que ya habíamos conectado, ya se cambió el triángulo y ahora en lugar de ser una suma, ahora sí es una división. Nos vamos a R3. Creamos la constante. Y ya tenemos la parte de la división de abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarlas. Vamos a agregar 2 triángulos de suma porque solo podemos sumar 2 a la vez.
Sumamos esta primero con esta y la salida la vamos a pasar ahora a la segunda suma. Esta suma ya es toda la parte de aquí de abajo. Entonces la salida de esta suma va a ir a una división, donde esto es la parte de abajo y arriba va una constante que es un 1. Ya cuando tenemos esto último, ya es directo a que nos aviente la respuesta de la resistencia total. Con esto ya tenemos el circuito. Nosotros lo ejecutamos en la parte de correr constantemente para que lo siga ejecutando. Si nosotros seguimos cambiando los valores, vamos a ver que ahorita nos están dando todas las corrientes error matemático, porque tenemos todos los valores en 0. Le podemos cambiar el valor aquí, así directo, escribirlo nosotros, o empezar a subir el valor de las resistencias dándole clic aquí. Le ponemos el voltaje también, porque las corrientes nos necesitan el voltaje para hacer la operación. Cuando ya le dé clic afuera, ya nos van a mostrar diferentes valores en las corrientes. Aquí ya vemos que la corriente 1 nos dice que es 0.12, la 2 es 0.08, la 3 0.24. Nos da la corriente total. Y dependiendo de la resistencia, también nos da la resistencia total. Si yo empiezo a cambiarle los valores, van a empezar a variar los valores tanto de las corrientes individuales como la total y la resistencia. Eso sería todo en la práctica. Aquí lo único que estamos realizando es las conexiones para ver cómo funciona de una mejor manera las operaciones dentro del programa de LabVIEW.